¿Será posible que la historia de Moisés sea un plagio de la mitología sumeria? Pues existe un paralelismo notable entre la historia de Moisés y la historia de Sargón. Y muchos escépticos afirman que el relato de Moisés en el Éxodo es un plagio de la mitología sumeria. ¿Pero será esto cierto? En este video vamos a analizar los detalles sobre el relato del nacimiento de Sargón de Akkad y su parecido con el relato bíblico del nacimiento de Moisés. En el año 1867, un arqueólogo llamado Henry Rawlinson, él estaba haciendo excavaciones en la ciudad de Nínive, lo que hoy en día es Irak, y para su sorpresa se encontró con uno de los descubrimientos más impresionantes de su tiempo. Rawlinson, él halló una tablilla con una inscripción en la que se relataba sobre la biografía del rey Sargón de Akkad. Y es impresionante lo que decía la inscripción. Paréntesis, esta tablilla hoy en día está en el British Museum en Londres, y la tablilla cuenta que la madre de Sargón, cuando Sargón nació, ella lo metió de bebé en una canasta y lo puso en el río. Luego Sargón fue recogido por otra persona y posteriormente Sargón se vuelve en un líder. Interesante, ¿verdad? Porque hasta aquí pareciera que el relato de Sargón es como el del nacimiento de Moisés, porque recordemos que también Moisés lo ponen en una canasta, lo ponen en un río y posteriormente es sacado de las aguas, etc. Señores, y el rey Sargón vivió unos 1000 años antes que Moisés. Sargón fue el primer rey del imperio acadio que reinó entre el 2312 al 2272 antes de la era común, ¿sí? Mientras que Moisés se estima que él vivió alrededor del año 1260 antes de la era común. Es decir, Sargón fue un milenio antes que Moisés. Entonces, ¿será posible que la Biblia plagió el relato de Sargón? Pues señores, no se dejen llevar por un detalle menor. Yo sé que hay muchos escépticos que afirman que Moisés es un plagio, etc. Pero lo dicen sin conocer los detalles sobre Sargón, ¿sí? Si la gente leyera sobre todo el contexto y todo el texto de Sargón, se darían cuenta que la leyenda de Sargón no se parece prácticamente nada al nacimiento de Moisés, ¿sí? Entonces, antes que nada, comencemos con que la biografía más antigua que se ha encontrado sobre Sargón es posterior a Moisés. Los textos más tempranos que se conocen sobre el nacimiento de Sargón son del periodo neoasirio, y eso es cientos de años después de Moisés. Así que ya de entrada nosotros vemos que el relato del nacimiento de Sargón fue escrito después de Moisés. Ahora, eso no significa que ahora el nacimiento de Sargón sea un plagio de Moisés por el hecho de que la biografía de Sargón sea más tardía. Eso no me refiero a eso, ya analizaremos ese punto, pero primero quiero que comparemos los detalles entre el nacimiento de Moisés versus el nacimiento de Sargón de Akkad. La mamá de Sargón era una sacerdotisa Naditu, que ella tenía una promesa sexual, pero que ella rompió la promesa y así es como nace Sargón. Por eso la madre de Sargón necesitaba deshacerse del bebé para protegerse ella misma, ya que ella había roto su promesa, ¿sí? Pero al final la madre de Sargón no se atrevió a matar al bebé y prefiere simplemente ponerlo en un canasto y abandonarlo en el río, ¿sí? En el río Éufrates, a propósito. En cambio, la madre de Moisés era una mujer levita que tenía miedo a que mataran al bebé. Y eso es totalmente al revés que Sargón. Yocheved, la madre de Moisés, ella cuida al bebé incluso poniendo en riesgo su propia vida. Al final de 3 meses, ocultando al bebé, lo que ocurre es que estaban pasando un riesgo muy grande de que fueran descubiertos y ellos deciden poner al bebé en un canasto para salvarlo y lo ponen en la orilla del río. Ahora, en el relato de Sargón, con la canasta se le encuentra un aguador o un jardinero, depende de la versión. En cambio, la canasta de Moisés fue al revés. Esa canasta se la encuentra la hija del rey, una familia real. Ahora, Sargón crece y él se vuelve el copero del rey Lugal-Zegazi, y que él es el tercer rey de la dinastía Uruk, que no importa. Y así Sargón termina usurpándole el reino y así expande su reino y lo vuelve en un imperio, en el imperio acadio. En cambio, Moshe fue al revés, Moisés. Él crece en la casa real, les toca escaparse de la casa real, se vuelve un pastor de ganado, vuelve para liberar a su pueblo de la esclavitud y se van a la libertad. Si entienden, como que el único parecido contundente entre ambas biografías es que pusieron a un bebé en una canasta y luego en un río. Listo, finito. O sea, ¿acaso por eso se volvió un plagio? Es como decir que el cuento de Pinocho
es un plagio del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque ambos se los come un pez. O sea, todo el contenido de eventos de Moisés no se parecen a la historia de Sargón, solamente lo de la canasta en el río. Pero el problema es que hay personas que se pueden afirmar un montón de hipótesis, pero desconocen de los detalles y solo conocen un tema superficial. ¿Ok? Es más, les doy otro ejemplo. Está también la historia de Karna. Karna es un personaje heroico del hinduismo que también metieron en una canasta cuando era bebé y luego lo pusieron en un río, etc. ¿Será que por eso la historia de Karna es un plagio de Sargón, el rey de Akkad? No tiene sentido, porque el hinduismo se desarrolló de forma independiente a las religiones mesopotámicas. O por ejemplo, Rómulo y Remo, ¿sí?, de la mitología romana. A ellos también los ponen en una canasta en el río Tíber. O la leyenda de la reina de Kanesh, ¿sí?, que ya mete a sus 30 hijos en una canasta y los deja en el río, etcétera, etcétera. O sea, en mi opinión, la hipótesis más plausible es que en muchas culturas del mundo antiguo, cuando la situación era extrema, las madres dejaban a sus bebés en el río en manos de su dios. Y bueno, espero que hayan aprendido un poco sobre que realmente no tiene sentido afirmar que Moisés es un plagio de Sargón. Simplemente no encaja. O sea, hay un detalle, pero el resto de detalles no. La enseñanza principal que les quiero dejar aquí es que no coman cuento. A mí me gusta mucho esa frase, de hecho la repito mucho en esta página: no coman cuento, ¿sí? Ustedes saben que en filosofía judía yo motivo a las personas a que profundicen por ustedes mismos, a que revisen ustedes mismos los datos, porque ocurre mucho que en las religiones o en los círculos académicos, en los políticos, en los medios de comunicación, hacen afirmaciones de forma superficial que no necesariamente son acertadas, ¿sí? Es como los que afirman que la parashá de Noé y el diluvio es un plagio de las leyendas de diluvios de otras culturas sumerias, ¿sí? Como el relato de las tablillas de Gilgamesh. Simplemente la gente afirma cosas que no han analizado a fondo, ¿sí? Quizás de ese tema también vamos a sacar un video y van a ver que no tiene nada que ver, pero los invito a que revisen la verdad por ustedes mismos, ¿sí? Entonces no olviden hacer like, compartir este video, especialmente en esta época en la que vivimos, en tiempos donde las personas están cuestionándose tanto sobre estos temas. Y bueno, hasta aquí, y que Hashem bendiga a los noágidas. Un saludo a todos desde Israel.